Hola a todos, mi nombre es Paul y hoy les traigo tutorial de introducción a Design Spark y esto es All Full Art. Esta es la interfaz de Design Spark. Siempre que abrimos el software se nos va a abrir esta página de inicio. Acá se puede ver, bueno, no están habilitadas ninguna de las opciones porque es solo una página de inicio, es como si fuese un website dentro acá del software. Y podemos ver un poquito las novedades que tenemos. Para poder, arrancar con el programa, tenemos que ir a Archivo, Nuevo, Diseñar. Doble clic. Y acá estaríamos en lo que sería la interfaz real del software con las opciones y demás. Bueno, acá vamos a hacer un poco de introducción y ver qué serían todas las opciones que tenemos, iconos y cómo manejarnos dentro del software en sí. Para movernos, dentro del espacio es, creo que bastante estándar, se parece a mucho software. Con la ruedita, si la mantenemos apretada, podemos orbitar. Si mantenemos Shift y la ruedita, podemos hacer zoom. Y control y la ruedita podemos movernos dentro del espacio. Si pasa esto, que nos vamos fuera y no podemos encontrar el centro o el origen, como dirían en CAD, acá, en este icono que está acá, automáticamente nos va a centrar. Ahora vamos a ver rápido cómo funcionan los componentes. Esto sería un componente. Voy a crear un par de líneas acá. Voy a lo que sería un rectángulo. Voy a crear una línea. Ahora lo que voy a hacer es irme fuera, acá marcando esto. Dice volver al modo 3D, porque el otro sería el modo plano o modo croquis. Ahora vamos a arrastrar esta superficie 5 más o menos. Antes era una superficie, era como yo arrastré, se convirtió en un sólido. Pero fíjense que nosotros podemos, se observan ahí, yo marqué la cara, aprieto control C, control V corta o control V, y lo que puedo hacer, automáticamente se creó una superficie. Esta superficie, con la herramienta acá de mover, la vamos a desplazar unos 30. Y ahí tendríamos todos los tres tipos de objetos dentro de este componente: el sólido, la superficie y las curvas. Esto que vemos acá sería el componente. Inclusive cuando yo lo marco, automáticamente aparece acá como que me está marcando todo el conjunto en sí. Acá dentro de diseñar, como esto es un componente, vamos a hacer lo que sería una especie de ensamblaje o subensamblaje, que es como lo entiende esta plataforma CAD. Voy a hacer clic derecho, voy a editar nuevo componente. Inclusive acá se puede ver que este se convirtió en el cubo naranja y más un cubo celeste. Y acá está el componente. El componente todavía no tiene nada asignado adentro. Lo que voy a hacer es marcar con control estos objetos y los puedo arrastrar adentro. Y ahí sí, fíjense, cuando yo tengo el componente 1, puedo apagarlo y encenderlo. Inclusive yo puedo utilizar un nuevo componente o crear un nuevo componente. Entonces este componente, como está activo porque lo acabo de crear, fíjense que si observamos, se apagó. Puedo marcar de nuevo, control C, marco este que está acá, control V corta y pego los objetos. Esto lo que hace, al tener estos dos componentes por separado, es hacer que no quede pegado
un objeto con el otro. Inclusive si yo marco mover, o sea, selecciono este componente o este es indiferente, marco este y toco la herramienta mover y desplazo, fíjense que ahí se ve la diferencia entre uno y otro. Inclusive la herramienta de mover acá también nos permite ubicarla acá, o sea que se mueva a partir de ahí, y desplazarlo y también poner una medida, o inclusive marcarlo, tocar este icono de acá, tocar esta parte y automáticamente se nos nivela donde nosotros lo marcamos. La verdad que es muy útil y es bastante preciso. Bueno, acá tenemos los dos componentes listos. ¿Por qué tenemos separados los objetos o los tenemos dentro de componentes? Porque cada uno de estos componentes, al ser una pieza, dentro contiene, digamos, toda la información, lo que serían los sólidos, superficies y curvas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque como cada una de estas es una pieza, dentro de lo que son los software CAD, nosotros tenemos que tener todo ordenado. Tener lo que son las piezas, ensamblajes o subensamblajes del proyecto en sí mismo. Eso es súper importante. Y además, bueno, para que no se peguen una pieza con la otra. Esto nos da, en cierta forma, un orden. Lo que tiene Design Spark es que, o ANSYS, es que nosotros podemos activar y desactivar los componentes. Y acá lo podemos ver. Este componente está encendido, por eso es un verde más claro, y este componente está apagado, que es el verde más oscuro. Esto nos permite editar los objetos y que que un componente no afecte al otro. Por ejemplo, si yo le hago un círculo a este componente, ahí elegí el plano, le hago un círculo, lo arrastro, fíjense que ahí solamente hizo el agujero en este componente y no en el otro. Pero, por ejemplo, si yo este componente o digamos este ensamblaje, que dice que me marca todo el conjunto entero, le pongo activar componente, fíjense que los dos pasan a ser verdes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo de nuevo marco esta cara y hago un círculo y le pongo a arrastrar, me afecta a los dos componentes. Inclusive yo puedo acá editarlo, dar este y edito este lado. Esto es importante porque cuando tenemos, por ejemplo, si tenemos que hacer un agujero, por ejemplo, ¿no? Y pasar un tornillo, no tengamos que estar editando cada objeto individualmente. O sea, lo hacemos en conjunto. Esto la verdad que es súper bueno y digamos súper rápido a la hora de tener que editar varios objetos para hacer algún tipo de agujero o hacer alguna modificación. Por ejemplo, también acá, si estos dos tienen un mismo radio, podemos acá ponerle 2, este acá 2, acá marcarlo de nuevo 2, o también lo que podemos hacer es marcar los dos al mismo tiempo y hacerlo también. La verdad que es fantástico cómo funciona. Ahora también cabe destacar que en el caso que nosotros, si marcamos este objeto, el componente este, y le hago control C, control V, fíjense que bueno, copiamos y pegamos. Ahora lo vamos a mover. Esto a tener en cuenta es para dos motivos. Uno, que si copiamos y pegamos directamente un componente, y ahora yo selecciono acá y le hago algún tipo de modificación, también hace lo mismo, porque yo copié y pegué un mismo componente. Esto no pasa con los sólidos, superficies y curvas, no es igual. Acá esto nos sirve, por ejemplo, si tenemos un componente que lo tenemos que usar varias veces en un proyecto y tiene que, por algún motivo de error, sufre alguna modificación, es mucho más sencillo porque modificamos un objeto y no tenemos que andar modificando o reubicando individualmente
cada objeto. Fíjense que el de abajo no pasó con el componente 1. ¿Por qué? Porque para que esto no pase, hay que crear un nuevo componente, en tal caso, 3, o no importa que le ponga el mismo nombre, y hay que seleccionar las partes, control C para copiar y control V para pegar. Si yo hago esto, fíjense que si yo lo modifico o le hago algún tipo de modificación, como yo creé un nuevo componente, eso es importante, cuando creamos un nuevo componente, esto de que se reflejan los cambios no sucede. Por eso, o creamos un nuevo componente para algo nuevo, o copiamos y pegamos para que se reflejen los cambios uno en el otro si tenemos que usar, por ejemplo, algún tipo de chaveta o algún tipo de pieza específica. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y ahora, si yo hago esto, no pasó lo mismo porque yo copié y volví a pegar en un componente nuevo, no en un componente copiado. Vamos a pasar a lo que es la interfaz en el uso de lo que son los planos, los croquis y bocetos. Ahora voy a borrar este componente. Vamos a borrar este que está acá, que es la copia, y vamos a dejar estos dos. Bueno, nosotros acá tenemos la interfaz siempre, bueno, acá está la estructura, tenemos capas, selección, tenemos vistas, acá. La estructura, bueno, generalmente es donde están todos los componentes y todos los objetos sólidos y superficies. A la hora de editar, generalmente lo que se tiende a hacer acá dentro de SingSpark es, podemos elegir una línea, un círculo, por ejemplo, apoyarnos en alguna cara y ya automáticamente nos va a tomar un plano. Por ejemplo, si yo tomo esta cara de acá y le hago clic, automáticamente lo que pasa es que se me habilita acá este modo, que es donde podemos, generalmente en estos dos que están acá, este es, bueno, es para volver al modo 3D, y el otro es para seleccionar un nuevo plano de boceto, que podemos hacer clic y volver a marcar si nos equivocamos, por ejemplo, ¿no? Entonces igualmente lo que vamos a hacer, vamos a meternos dentro de un componente nada más, vamos a activar componente, y fíjense que automáticamente, sin tocar, o sea, sin salir del modo que estábamos, encendió este componente y apagó el otro. Ahora voy a marcar esta cara. Lo que nos permite es, obviamente, movernos. Ya nos marcó acá un centro, es como que calculas un promedio, pero también nos permite con este icono, es vista del plano que nosotros acabamos de seleccionar, fíjense, ya se ubica para estar más cómodo. E inclusive también lo que nos permite es modificar si queremos este centro, porque por ahí no nos sirve, porque tenemos que partir a partir de este punto. Fíjense que acá es como que está medio raro, hay una separación. Esta rejilla está a cada 1 milímetro y nosotros por ahí tenemos que arrancar de acá, entonces marcamos este icono que es mover cuadrícula, hacemos clic en el centro, o la podemos desplazar también, o también hacemos, bueno, clic en el centro, vamos a mover un poquitito ahí, este punto que dice hasta. Si yo lo muevo de acá, perdón, tengo que hacer clic de nuevo, marco esta cara, marco de nuevo, por ejemplo, lo muevo en este sentido, está marcada, está marcado el eje X, toco y lo centro ahí, muevo el Y y hago clic acá y ahí me queda centrado. También puedo seleccionar el centro y ubicarlo directamente. Acá toco el centro, por ejemplo, y marco a partir de este punto. Y fíjense cómo voy moviendo la grilla en sí. Esto es muy útil a la hora cuando tenemos que hacer cosas con mucha precisión. También podemos desplazar la grilla y rotarla inclusive.
Podemos marcar los grados ahí. O directamente ahí marcarlo. Esto, bueno, la verdad que es muy útil. Y podemos, obviamente, acá trabajar normalmente. Ahora voy a arrastrar y trabajar normalmente con ese boceto. Con la herramienta de selección puedo seleccionar lo que recién acabo de hacer, suprimir y automáticamente se borra. Es muy intuitiva la forma que tiene de trabajar el sistema este de ANSYS. Entonces, también yo antes marqué acá, bueno, del conjunto de herramientas de boceto, marqué boceto. O sea, puedo elegir cualquiera de estas herramientas y automáticamente se me activa el boceto. También lo que puedo hacer es, tenemos los modos acá, los que aparecían acá abajo, modo boceto, y es exactamente lo mismo. La única diferencia, no tenía marcada ninguna herramienta. Ahí se puede ver. Y ahí automáticamente, también acuérdense que tenemos los iconos acá abajo. Bueno, dentro de lo que es boceto tenemos todas las herramientas básicas, generalmente CAD que se usan. Ahora lo voy a poner en plano, más o menos para explicar rapidito. Tenemos lo que son las líneas, le podemos asignar medidas, círculo, tenemos acá lo que son los polígonos, como tenemos distintos tipos, por ejemplo las herramientas básicas de corte, podemos cortar automáticamente, es muy fácil. Por ejemplo, ahí podemos utilizar la herramienta de esta como si fuese crear esquina, también, que es para eliminar. Fíjense, ahí se puede ver crear esquina. Podemos acá, bueno, tenemos lo que es el bisel también, y asignarle también ahí una medida, 1, perdón, 2 puse. Tenemos también, podemos marcar, tenemos las herramientas de, bueno, nos marca la tangencia, puedo marcar estas líneas, bueno, acá con la herramienta de seleccionar lo hice, y hacer un offset, y después acá automáticamente cortar lo que no nos sirve. Fíjense, no, la verdad que es muy fácil. Ahora me voy a arrastrar. Bueno, esto se puso de este color porque acá tengo activada esta capa. Si yo esta capa la elimino, se va a poner verde porque es la única capa que nos queda, está verde. Eso después voy a explicar para qué se puede llegar a usar también, explicarlo más en profundidad. Bueno, las herramientas de boceto son bastante sencillas. Tenemos lo que es para proyectar, tenemos también podemos crear curvas en caras. De nuevo, una vez que termino, le doy ahí a OK, puedo volver a marcar y se puede ver como marco acá, le doy OK, y fíjense, bueno, que para qué sirve eso también. También lo mismo si queremos cortar, por ejemplo, también círculos. Es solamente hacer esto. Después acá podemos también marcar. La verdad, bueno, sí, es muy sencillo.
Esto también lo podemos ejecutar acá arriba sobre las caras. Tan sencillo también como arrastrar, con la herramienta de arrastrar también ahora voy a explicar un poco también algunas de las cosas que se pueden hacer. Después, bueno, dentro de las herramientas básicas, con la herramienta arrastrar, marcando una cara, por ejemplo, le hago clic, y después la muevo, automáticamente me aparece ahí una cota de medida donde yo le puedo asignar, por ejemplo, si quiero moverla 5 milímetros, se mueve 5 milímetros y ya, bueno, me arrastra todo el conjunto. Lo mismo, si yo, cuando nosotros hacemos clic en esta herramienta, fíjense que nos aparecen varias opciones. Por ejemplo, acá escala del cuerpo, vamos a escalar un cuerpo, o por ejemplo, cuando yo marco un borde, también me aparecen unas subopciones que son para extruir una superficie. Por ejemplo, si marco esta de acá y hago para acá, me mueve, si me lo permite, depende cómo esté construido el objeto, me va a permitir o no, porque puede haber algún tipo de error y me lo va a marcar acá abajo. Por ejemplo, si yo marco acá y marco este, me va a decir, bueno, no va a haber problema, por ejemplo. La verdad que es muy práctico. O si yo marco acá bisel, me va a hacer un biselado. Si yo mantengo apretado, por ejemplo, control o shift y le hago doble clic, me marca toda la silueta, donde me va a permitir hacerlo todo al mismo tiempo para ahorrar tiempo. También puedo hacer lo mismo sin shift, también a veces lo marca, puedo hacer con shift o sin shift. Con control podemos sumar caras también, pero con doble clic también nos marca. Y podemos seleccionar este tipo de bisel, que es el chafán. Ahí está, ahí se puede ver. Este que es extruir borde, y nos crea una superficie automáticamente. Hacemos acá la estructura, en el componente activo que tenemos nos crea otra superficie, que es la que está acá, y acá mismo también se puede seguir encochinando el objeto, en mi caso. Pero la verdad que es muy muy versátil. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de operaciones. Si yo marco esta cara y le doy a la operación girar, lo único que tengo que hacer una vez una vez que primero marqué la cara, marco el eje y después es solamente girarlo. Y ahí tenemos lo que es, digamos, un cilindro, que podemos hacerlo de otra forma, hay muchas formas de hacerlo. Lo mismo también yo puedo seleccionar, por ejemplo, un plano como este, utilizo de referencia el de acá, y entonces le hago vamos a suponer que hacemos una forma así. Vamos a cerrarla, salimos, y ahora lo que yo quiero es que sigo estando dentro de arrastrar. Eso es lo bueno, que queda, si nosotros no corremos o no seleccionamos la herramienta, seguimos estando en el modo. Entonces selecciono la cara, selecciono lo que es barrer, marco, o hasta donde yo quiero puedo también decirle que esta no la quiero. Eso lo hago manteniendo control. Digo que está ahí, esta no va. Con control elimino o agrego. Y después le doy acá play. Pero bueno, obviamente hay un problema porque es muy grande el perfil. Entonces lo que hay que hacer en tal caso acá es achicarlo. Vamos a achicarlo. Vamos a moverlo.
Vamos a hacerlo también con la herramienta de mover, o ahí en arrastrar también nos permite editar. La verdad que es muy versátil. Vamos a arrastrarlo un poquito más. Y vamos a ver ahora si nos permite. Ahí bueno, vemos que funciona, si está bien. Y ahora vamos a elegir de nuevo la herramienta esta y le vamos a dar a... Ahí está. Fíjense que ahora sí. La verdad que es muy sencillo. Esto después se puede eliminar o bueno, marcar como dije anteriormente. Podemos trabajar de formas inclusive poco ortodoxas para poder hacer algún tipo de superficie deseada. Bueno, esto es bosquejar, también tenemos distintos tipos de herramientas dentro de lo que es arrastrar. Ya más o menos con eso tenemos una idea de cómo funciona. Ahora voy a marcar estos objetos, voy a borrarlos porque no los pienso utilizar. Y tenemos la herramienta de mover, que esta herramienta también tiene, acá se pueden ver distintas funciones. Por ejemplo, si yo selecciono este componente, me aparece lo que es el origen, que son los tres ejes, y puedo obviamente moverlo. Marcarlo de nuevo, origen. Ahí podemos rotarlo, ponerle la cantidad de grados que necesitamos. Si nosotros queremos, por ejemplo, juntar este punto, este vértice con este vértice para dejarlo alineado, o esta cara con esta cara, nada más lo que tenemos que hacer es seleccionar el componente. Fíjense que arma el recuadro, porque si yo marco la cara con la herramienta mover, lo que va a suceder es esto. Acá no me lo va a mover, pero acá en este punto sí, nada más me va a mover la cara. Entonces, para que esto no pase, lo que hacemos es marco el componente, selecciono el centro, lo puedo desplazar el punto que yo quiero y ahí moverlo. Si yo marco este de acá y toco la herramienta esta que está acá, automáticamente me lo alinea con la cara. O toco acá, o también si toco el centro, toco el centro, toco acá, tengo que estar seleccionado, si no, no va a pasar nada. Toco acá, automáticamente me lo va a alinear. Es bastante cómodo cómo funciona. Lo mismo si que lo quiero desplazar cierta cantidad de milímetros, le pongo 5 y ahí se desplaza. La verdad que es bastante sencillo, hay bastantes funciones acá que explican cómo mover el objeto, ¿no? Pueden investigarlo. Por ejemplo, mover a lo largo de una trayectoria. Eso quiere decir que podemos moverlo, por ejemplo, seleccionar el objeto y mover a lo largo de una trayectoria. Puede ser a lo largo de esta. Entonces se mueve a lo largo de esta. Podemos marcar también inclusive esto acá. En teoría se mueve a lo largo de la trayectoria. Toma un poquito más así para... La verdad, bueno, que está muy buena las cosas que se pueden hacer. Después tenemos herramientas, bueno, tenemos lo que es llenado para las partes que quedan huecas. Tenemos esta herramienta que también voy a explicar bien porque tiene muchas funciones, que es combinación, que no es igual que el combinar que tenemos acá. Bueno, estos son para combinar, son como operaciones booleanas. Podemos dividir un cuerpo uno con el otro, dividir con objetos, proyectar. Pero esta lo que tiene de particular es que, por ejemplo, si yo ejecuto un plano o un boceto acá, por ejemplo, hago esto,
y después de acá mismo del centro, así, arrastro, ¿no? Pero la diferencia que mantengo apretado control y lo que hace es extruir una superficie nada más. Entonces dejo ahí la superficie. Esto lo puedo borrar. Lo extruyo. Puedo marcar 4 puntos al mismo, estos lados o estas aristas al mismo tiempo. Le doy una medida. Esto vamos a extruir un poquitito para arriba. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a marcar esta herramienta, que es combinación. Marco aquí y marco esta cara. La verdad que también, o sea, es muy versátil con este tipo de operaciones. Fíjense lo fácil que es. Es muy sencillo. Y después tenemos, bueno, también acá hay herramientas de vaciado, por ejemplo. También tenemos acá herramientas. Después voy a explicar en profundidad con proyectos exactamente cómo combinarlas mejor, las herramientas. Tenemos también lo que son, podemos utilizar planos. Acá dice plano. Ejes. Que son todos para referencias. Únicamente, como un eje maestro, utilizamos generalmente este tipo de operaciones. Después tenemos lo que son cotas. De ahí marcamos esta cara, marco acá, puedo marcar los grados, las medidas. Esto después sirve para exportar planos y otro tipo de operaciones. La verdad que también es muy práctico. Tenemos para armar listas de materiales. Tenemos lo que es la herramienta de medición, que la herramienta de medición funciona muy sencillo. Si nosotros marcamos una cara, bueno, nos va a dar el área, perímetro, pero si yo marco esta línea o esta arista, mantengo control apretado y marco las dos líneas, ahí me va a aparecer la distancia. Esto se usa únicamente para lo que es medición y para saber ciertos parámetros a la hora de cuando estamos ejecutando un proyecto, por ejemplo. Después tenemos, por ejemplo, además de las herramientas que hay acá, que después veremos más en profundidad con los proyectos, como tenemos para generar listas de materiales, donde podemos ejecutar una lista. Ahora después lo voy a montar con un proyecto. Después toma automáticamente ciertas partes y nos crea la lista de materiales, por ejemplo, donde podemos asignar un número y ciertas cosas si nos encargan un proyecto profesional. Tenemos bueno, acá otras herramientas como lo que es, bueno, mostrar, donde podemos cambiarle los colores, lo que es la visualización, por ejemplo. Saco lo que son las caras tangentes, gráficos, como líneas, otro tipo de visualización, si queremos que sea tipo metálico o plástico. Digamos que es bastante, bueno, básico. Dividir pantallas, podemos trabajar con 1 o 2 pantallas, 3 pantallas o modo cascada. Después tenemos lo que son las herramientas de medición, donde podemos marcar un componente y sacar propiedades de masa y saber qué volumen tiene. Bueno, son todos datos que son muy útiles. Tenemos también la herramienta de medir. Podemos también comprobar, marcando el componente, comprobar curvaturas. Saco acá el sólido, si no me aparecen. Ahí, curvaturas, cómo se comporta. Está bastante bien lo que son los índices tangenciales. La verdad que es muy útil todas las herramientas que tiene, y aparte que son pocas herramientas, y dentro de cada herramienta está muy bien aprovechado todo el sistema a la hora de crear objetos. La verdad que es muy rápido. Si nos vamos acá al apartado de recursos, podemos ver también contenido de ayuda, videos, comandos táctiles con el mouse. Tiene comandos táctiles, la verdad que tiene varios y algunos son bastante útiles. Bueno, la tarjeta de referencia, que eso lo había explicado en otro video. Tenemos
podemos ver videos, iba a decir, diseños de automatización o de diseño electrónico. Por ejemplo, si le hacemos clic acá, ya tenemos de referencia, acá está la tabla, lo que explicaba antes. Si yo pongo la vista, inclusive, bueno, se puede ver acá algunas medidas del objeto, acá como está todo el componente, se puede ver algunas cotas, ¿no? La verdad que también esto es de utilidad como ejemplo. Inclusive se puede ver cómo está construido. Estas son las trabas que están acá. Esto también voy a explicar cómo hacer este tipo de proyectos. La verdad, bueno, que es muy completo. Y después también algo que estaba mirando acá, bueno, dentro de la página de inicio, acá, bueno, hay algunos de los proyectos que pueden mirar que están hechos con Design Spark. Hay impresoras 3D hechas, Ultimate Maker, la 2 está hecho con Design Spark. Y después también acá, bueno, en lo que es el aparato de diseño, también otra cosa muy importante son las exportaciones, que en opciones de exportación podemos automáticamente ya el objeto exportarlo a STL, ¿no? Fíjense acá Ultimate Cura directamente con esa configuración, PDF 3D, impresión 3D, STL normal o DXF. La verdad que, bueno, estas opciones acá, el STEP y IGES no está habilitada porque son opciones que se compran, son add-ons que se compran aparte, pero con esto es más que suficiente. Inclusive si vamos acá a guardar como, nos van a aparecer más opciones que las que estaban ahí. Foto, STL, podemos exportar directamente a SketchUp o OBJ, la verdad, o bueno, AutoCAD también, y archivo nativo. La verdad que muy útil todas las opciones que tiene. Bueno, eso fue todo. Traté de resumir lo más que pude. Este video se hizo un poquito largo, bueno, sepan disculpar, lo que pasa que es muy difícil resumir un software tan grande y con tantas posibilidades en pocos minutos. Obviamente por ahí se me escapa alguna herramienta o algo más, pero prometo hacer tutoriales y cursos o explicar con proyectos en sí, tanto para hobbyistas o para profesionales o para proyectos propios, hacer, digamos, mini tutoriales de cómo usar las herramientas o cómo resolver ciertas cosas. Bueno, eso fue todo y no olviden suscribirse, déjenme en los comentarios si se les ocurre alguna cosa o si quieren ver algún tema en particular, y bueno, y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.